Mi pareja me deja a mí y a nuestro hijo de 4 años, pero una década después regresa a nuestras vidas. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Maximiliano. Tengo 32 años y, hasta hace poco, mi existencia era lo que muchos considerarían normal. Estoy casado con Clara desde hace 5 años, y juntos tenemos un hijo, Julián, quien acaba de cumplir 4 años. Mi vida giraba en torno a ellos. Clara era el eje de mi mundo, una madre y esposa amorosa, mientras que Julián iluminaba nuestros días con su risa y energía inagotable. Trabajo como director de logística en una empresa de distribución de productos alimenticios. Es un empleo estable, algo monótono en ocasiones, pero me permite proveer para mi familia y mantener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Disfruto de lo que hago, y en mis ratos libres me gusta leer sobre ciencia y tecnología, o perderme en un buen videojuego. Soy un hombre sereno, que no busca grandes emociones ni cambios drásticos. Siempre he creído en la estabilidad, en tener un hogar al cual regresar al final del día, en la calidad de una familia unida. Clara, por su parte, es una ama de casa. Decidió dejar su trabajo cuando Julián nació para dedicarse completamente a él, y eso siempre fue algo que valoré mucho. Es una mujer responsable, cariñosa y atenta, siempre asegurándose de que todo en casa estuviera en orden. La rutina de nuestras vidas giraba en torno a nuestro hijo. Yo me levantaba temprano, iba al trabajo, regresaba por la tarde, jugaba con Julián, cenábamos juntos, y luego, después de acostarlo, Clara y yo disfrutábamos de un rato a solas, viendo alguna película o conversando. Los primeros años de matrimonio fueron plenos. Recuerdo cómo solíamos pasar horas soñando con el futuro, hablando de todo lo que queríamos hacer juntos, los destinos que deseábamos visitar, y cómo imaginábamos que sería la vida cuando Julián creciera un poco más. Nunca fuimos una pareja con muchos conflictos. Claro, había pequeñas discusiones como en cualquier matrimonio, pero nada extraordinario. Nunca pensé que algo podría salir mal. Por lo menos, en mi percepción, Clara y yo éramos un buen equipo. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras decisiones. Aunque no teníamos muchas salidas románticas debido a las responsabilidades con Julián, siempre intentábamos mantener viva esa chispa entre nosotros. Unas flores inesperadas, una cena especial en casa, detalles sencillos pero significativos. Mi día a día era bastante predecible. Despertaba temprano, tomaba un café rápido mientras Clara preparaba el desayuno para Julián. Luego salía hacia el trabajo donde pasaba el día gestionando entregas, revisando inventarios y asegurándome de que todo funcionara sin inconvenientes. No era un trabajo espectacular, pero pagaba bien y me gustaba la estabilidad que brindaba. Sabía que Clara y Julián estaban bien cuidados en casa, y eso me proporcionaba tranquilidad. Los fines de semana eran momentos de desconexión. Solíamos llevar a Julián al parque o a la playa, y aprovechábamos esos días para estar juntos los tres. A veces visitábamos a mis padres o a los de Clara, quienes vivían en una ciudad cercana. Eran momentos familiares que valoraba, llenos de risas y juegos con nuestro hijo. Ahora que lo pienso, tal vez había pequeñas señales que ignoré. Hubo momentos en los que Clara parecía más distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Algunas noches, cuando Julián se dormía, notaba que ella no quería hablar tanto como antes. Al principio, lo atribuía al cansancio. Cuidar de un niño pequeño no es fácil, y siempre pensé que Clara solo estaba agotada por la rutina diaria. Nunca imaginé que había algo más. Recuerdo algunos fines de semana en los que ella mostraba menos entusiasmo por hacer planes. Insistía en que saliera yo solo con Julián, que me tomara el tiempo para disfrutar con él mientras ella se quedaba en casa descansando. Lo veía como un acto generoso de su parte, queriendo que pasara tiempo con nuestro hijo, pero en retrospectiva, tal vez había algo más. Un martes, como cualquier otro, regresaba a casa después de una larga jornada laboral. Había tenido un día pesado y solo quería llegar, abrazar a mi hijo, cenar y relajarme un rato con Clara. Cuando entré por la puerta, noté algo extraño. El ambiente estaba silencioso, demasiado silencioso. Julián estaba jugando en la sala, como siempre, pero Clara no estaba a la vista. ¿Dónde está mamá?, le pregunté a mi hijo. Julián, en su inocencia, me respondió que no sabía. Dijo que ella había salido un rato, pero no dijo a dónde. Sentí un leve pinchazo de preocupación, pero pensé que tal vez había salido a hacer un mandado rápido. Sin embargo, cuando recorrí la casa buscándola y no la encontré, la preocupación se intensificó. Fue entonces cuando vi una nota en la mesa de la cocina. La reconocí al instante. Era la letra de Clara. Con manos temblorosas, abrí el papel. Maximiliano, me voy. No puedo continuar con esto. No eres el camino correcto para mi vida. Lo siento. El mundo se derrumbó en un instante. Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. No podía entenderlo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía irse así,
sin más. Y, lo más desconcertante, ¿cómo podía abandonar a Julián? Me quedé inmóvil frente a esa nota, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Mi mente se llenó de preguntas, de rabia, de tristeza. ¿Cómo había llegado todo a este punto sin que yo me diera cuenta? ¿Por qué Clara me dejaba de esta manera tan fría y repentina? ¿Y nuestro hijo? ¿Cómo podía no importarle lo suficiente como para llevárselo o al menos decir algo sobre él? Me senté en el sofá tratando de calmarme, pero no podía. Llamé a los padres de Clara, esperando que supieran algo, pero ellos tampoco sabían nada. Estaban tan desconcertados como yo. Llamé a algunas de sus amigas cercanas, pero ninguna había oído de ella. Clara se había ido y lo había hecho sin dejar rastro, sin pensar en el caos que dejaba a su paso. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No sabía cómo continuar. Cada día iba al trabajo, pero mi mente estaba en otro lado. El peso de la responsabilidad de cuidar solo de Julián me abrumaba, pero lo hacía porque él era lo único que me quedaba, la única razón por la que seguía levantándome cada mañana. Aún así, mi rendimiento en el trabajo comenzó a decaer. Me costaba concentrarme, y aunque intentaba dar lo mejor de mí, el dolor y la confusión me estaban destruyendo desde dentro. Pasaron las semanas, y Clara no daba señales de vida. Mientras tanto, yo seguía intentando mantenerme fuerte por Julián, pero no era fácil. A medida que pasaban las semanas, la ausencia de Clara comenzaba a pesar aún más. Cada rincón de la casa me recordaba su presencia, pero también su traición. A veces, caminaba por la cocina y casi esperaba verla allí, cocinando algo o jugando con Julián. Pero la realidad me golpeaba cada vez que veía la silla vacía en la mesa del comedor o su lado de la cama deshecho. Clara no estaba, y no parecía tener la intención de volver. Intenté mantenerme fuerte por Julián, pero no era sencillo. Los niños pequeños son increíblemente perceptivos, aunque no siempre comprendan lo que está sucediendo. Julián preguntaba por su mamá de vez en cuando, y cada vez que lo hacía, mi corazón se rompía un poco más. Le decía que su mamá estaba ocupada, pero no podía mantener esa mentira para siempre. Él era muy pequeño para entender la verdad, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Mis días se convirtieron en una mezcla de rutina y dolor. Me levantaba cada mañana, preparaba el desayuno para Julián, lo llevaba al preescolar y luego iba al trabajo. Mi rendimiento en el trabajo seguía decayendo, aunque trataba de mantener la compostura. Mis jefes se dieron cuenta y me ofrecieron algunos días libres, pero sabía que quedarme en casa solo haría que me sumergiera más en el abismo de mis pensamientos. Necesitaba mantenerme ocupado. Sin embargo, incluso en el trabajo, mi mente estaba nublada. Todo me recordaba a Clara, desde pequeños detalles como la ropa que ella solía comprarme hasta las conversaciones que solíamos tener sobre el futuro. El vacío que había dejado era imposible de llenar y aunque intentaba seguir adelante, sentía que estaba atrapado en una especie de limbo. Un día, mientras estaba en mi oficina intentando concentrarme en un informe, recibí un correo electrónico que cambió el rumbo de todo. Era de Clara. El asunto decía simplemente, divorcio. Me quedé congelado frente a la pantalla. Era el primer contacto que había tenido de ella en semanas y el contenido del correo me hizo hervir de rabia. En él, Clara decía que quería hablar sobre el divorcio, que ya no veía sentido en continuar con nuestra relación y que lo mejor era finalizarlo de manera amigable. Amigable, pensé. ¿Cómo se supone que iba a ser amigable algo así? ¿Cómo podía siquiera considerar la idea de un divorcio después de todo lo que habíamos pasado juntos y, peor aún, después de haber desaparecido sin más explicaciones? En ese momento, la ira tomó el control. No podía quedarme callado. Le escribí un largo correo respondiéndole, expresándole lo decepcionado y furioso que estaba. ¿Cómo podía ser tan fría? ¿Cómo podía pretender que todo lo que teníamos, todo lo que habíamos construido juntos, se desmoronara así sin más? Pero lo más doloroso era que ni siquiera había preguntado por Julián. Ni una sola mención de él en su correo. Eso me dolió más que cualquier cosa. Después de enviar ese correo, me senté esperando una respuesta inmediata, pero pasaron los días y no llegó nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa. El silencio de Clara era como una daga que se hundía más en mi corazón con cada hora que pasaba. No podía entenderlo. ¿Cómo podía ignorar a su propio hijo? ¿Cómo podía desaparecer y ni siquiera tener la decencia de dar una explicación? Los días pasaron y mi frustración creció. Le mandé varios correos más, cada uno más desesperado que el anterior, pidiéndole una explicación, rogándole que hablara conmigo, que al menos se dignara a decirme qué había pasado. Pero el silencio continuó. Finalmente, en un acto de desesperación, decidí jugar mi última carta. Le envié un correo diciendo que estaba dispuesto a concederle el divorcio, con la esperanza de que al menos así se dignara a responder. No lo decía en serio. No quería el divorcio, aún trataba de entender cómo habíamos llegado a ese punto,
pero necesitaba saber algo, lo que fuera. Al menos una respuesta. Para mi sorpresa, Clara respondió a los pocos minutos. El solo hecho de que hubiera respondido tan rápido me enfureció. Así que podía ignorar todos mis correos anteriores, pero el simple hecho de mencionar el divorcio la hizo reaccionar. Sentí como si me estuviera manipulando, como si solo le importara deshacerse de mí lo más rápido posible. Después de esa respuesta, me di cuenta de que no tenía sentido seguir luchando. Clara ya había tomado su decisión, y por mucho que yo intentara aferrarme a lo que teníamos, no había vuelta atrás. Con un dolor en el pecho que no puedo describir, accedí al divorcio y comenzamos el proceso legal. Lo hicimos de manera virtual, sin siquiera vernos cara a cara. Fue frío, distante, y completamente opuesto a lo que alguna vez fuimos. Me centré en lo único que me quedaba, Julián. Decidí que sería mi prioridad absoluta. Si Clara no quería ser parte de nuestras vidas, eso era su decisión, pero yo iba a asegurarme de que mi hijo tuviera el mejor futuro posible. Aunque mi corazón estaba roto, sabía que debía mantenerme fuerte por él. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Fue un proceso largo y doloroso, pero poco a poco, me fui adaptando a ser un padre soltero. Volví a enfocarme en mi trabajo, en Julián, y en encontrar una nueva normalidad. Fue un año duro, pero cada día que pasaba, sentía que el dolor se iba desvaneciendo, aunque nunca desapareció por completo. Julián creció, y yo aprendí a ser su padre y su madre. Hacíamos todo juntos, desde las tareas del colegio hasta nuestras escapadas de fin de semana. Era un niño inteligente y curioso, y me enorgullecía verlo desarrollarse en un joven prometedor. Pasaron los años, y aunque me había convencido de que el amor no era algo para mí, la vida me sorprendió de nuevo. Conocí a Valeria, una mujer increíble que me comprendía de maneras que nunca imaginé posibles. Nos conocimos en una reunión de trabajo, y rápidamente conectamos. Me daba miedo contarle sobre mi situación, sobre Julián, pero cuando lo hice, ella lo aceptó con los brazos abiertos. Valeria era diferente. Me apoyó en todo momento, no solo a mí, sino también a Julián. Los tres formamos una nueva familia, una donde no había fantasmas del pasado acechando, sino un futuro lleno de posibilidades. Nos casamos tiempo después, y Valeria y yo esperamos un hijo juntos. 10 años habían pasado desde que Clara nos abandonó, y la vida finalmente parecía haberse asentado. Julián, ya un adolescente, estaba en secundaria, y Valeria y yo estábamos emocionados por la llegada de nuestro nuevo bebé. Todo parecía estar en su lugar, pero un día, mientras estaba en casa, sucedió lo inesperado. Alguien llamó a la puerta, y cuando fui a abrir, ahí estaba ella. Clara, después de una década, estaba de pie frente a mí. La sorpresa me dejó paralizado por unos segundos. No sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Clara, después de todo este tiempo, había regresado. Sin previo aviso, sin ninguna explicación. ¿Qué quería ahora, Maximiliano? Necesitamos hablar, dijo, con una expresión de súplica en su rostro. No quería hablar con ella. Después de todo lo que había hecho, después de abandonar a Julián sin una sola palabra, pero antes de que pudiera decirle algo, Valeria apareció detrás de mí. Ella, con su instinto protector, no perdió el tiempo en confrontarla. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí después de todo lo que hiciste? Dijo Valeria, su voz cargada de indignación. Clara se quebró en llanto. Pero en ese momento, ni Valeria ni yo teníamos compasión por ella. Yo solo quería que se fuera y no volviera a perturbar la paz que tanto nos había costado conseguir. ¿Por qué estás aquí? Le pregunté fríamente. ¿Acaso ahora sí te importa tu hijo? Clara, entre lágrimas, intentó responder, pero antes de que pudiera decir algo, exploté. 10 años, Clara. 10 años sin una sola palabra. ¿Y ahora pretendes que te escuchemos? Ella intentó justificarse, pero no quería escuchar más. Solo le di la vuelta, dispuesto a cerrar esa puerta para siempre. Está en secundaria, le dije antes de cerrar la puerta. Aquí tienes la dirección por si decides verlo. Pero no esperes que él te reciba con los brazos abiertos. Valeria y yo volvimos adentro, dejando a Clara afuera. Estaba claro que las heridas que ella había dejado nunca se cerrarían del todo. Pero esa vez, a diferencia de cuando se fue, no estaba solo. Tenía una nueva vida, una nueva familia, y la certeza de que pase lo que pase estaríamos bien. Después de cerrar la puerta y dejar a Clara afuera, me apoyé en la pared de la sala, sintiendo una mezcla de emociones, ira, sorpresa, y un toque de tristeza. No podía creer que, después de 10 años, ella hubiera tenido el descaro de presentarse en nuestra casa. Valeria me miró preocupada, sabiendo que este momento había removido viejas heridas que pensé haber superado. ¿Estás bien? Me preguntó, acercándose para tomar mi mano. Asentí, pero no podía mentirle. Estaba lejos de estar bien. No puedo creer que haya vuelto, Valeria. No después de todo. Valeria frunció el ceño, claramente molesta por la situación.
no entiendo cómo puede tener la audacia de aparecerse así, después de tantos años, sin una disculpa, sin haber intentado comunicarse con Julián antes. Es increíble, respondió, su tono cargado de furia contenida. Me hundí en el sofá, pasando las manos por mi rostro. Sabía que tenía razón. Clara no tenía ningún derecho a irrumpir en nuestras vidas de esa manera, pero al mismo tiempo no podía ignorar que Julián tenía el derecho de saber que su madre estaba ahí, aunque fuera una decisión difícil para él. Le di la dirección del colegio, le dije a Valeria. Sé que Julián no querrá verla, pero tiene que tomar esa decisión por sí mismo. No quiero ser yo quien se la niegue. Valeria me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. ¿Crees que fue una buena idea? Me preguntó mirándome a los ojos. No quiero que Julián sufra más por ella, yo tampoco, pero también sé que él ya ha sufrido demasiado por su ausencia. Quizás enfrentarse a ella lo ayude a sanar de alguna manera. Valeria suspiró, abrazándome suavemente. Confío en ti, Maximiliano. Pero si ella le causa algún dolor a Julián, no me voy a quedar de brazos cruzados. Unas horas después, Julián regresó de la escuela. Podía notar de inmediato que algo había sucedido. Su cara estaba tensa, sus ojos apagados, y apenas entró, dejó su mochila en el suelo con un suspiro. Sabía que el encuentro con su madre había ocurrido. Julián, dije suavemente, tratando de no presionarlo, pero con la necesidad de saber cómo había reaccionado. ¿Cómo te fue hoy? Él se quedó en silencio por un momento, mirando el suelo antes de levantar la mirada hacia mí. Finalmente, habló con una voz que no había escuchado en años. La vi, papá. A mamá, dijo, sus palabras llenas de una mezcla de rabia y dolor. Me acerqué y lo abracé, dándole el espacio para que hablara cuando estuviera listo. Después de un momento, continuó, ¿cómo pudo hacerme esto? Soltó, las lágrimas empezando a caer por sus mejillas. ¿Cómo pudo dejarnos así después de 10 años simplemente aparecer como si nada hubiera pasado? Mis brazos lo rodearon con más fuerza y sentí cómo se desmoronaba en mi abrazo. Grité, papá. No pude evitarlo. Le dije lo horrible que fue lo que nos hizo y cómo me abandonó. Le pregunté por qué nunca volvió, por qué nunca se preocupó por nosotros. Y ella solo lloraba. Mi corazón se rompió al escuchar a mi hijo desahogarse de esa manera. Había tantas preguntas sin respuesta, tantas heridas abiertas. Pero no había nada que pudiera decir para aliviar su dolor. Solo podía estar ahí para él. Julián, dije finalmente, tratando de contener las emociones, no tienes que hacer nada que no quieras. Si no quieres verla, no tienes que hacerlo. Ella tomó sus decisiones hace mucho tiempo y tú tienes el derecho de hacer lo mismo ahora. Julián asintió, pero su expresión estaba lejos de estar tranquila. Solo te quiero a ti, papá. Ella ya no significa nada para mí. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. El dolor en su voz era palpable y me di cuenta de que, a pesar de todo el tiempo que había pasado, el abandono de Clara aún pesaba sobre él, más de lo que yo imaginaba. A los pocos días, volviendo del trabajo, me encontré con Clara inesperadamente en una cafetería cerca de mi oficina. Estaba sentada en una mesa, revisando algunos papeles, cuando la vi. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No quería tener que lidiar con ella, no después de lo que le había hecho a Julián, pero antes de que pudiera levantarme para irme, ella me vio. Se acercó lentamente, con la cabeza baja, como si supiera que no era bienvenida. Mis instintos me decían que me levantara y me fuera, pero algo en su expresión me detuvo. Quizás fue curiosidad. Quizás fue el deseo de entender por qué había hecho lo que hizo. Maximiliano, dijo suavemente, deteniéndose junto a mi mesa. ¿Podemos hablar? Tomé una respiración profunda, luchando con la mezcla de emociones que me invadía. Finalmente, asentí, si es por Julián, puedes hablar. Pero no esperes comprensión de mi parte, dije, con frialdad. Ella se sentó frente a mí, y por un momento, no dijo nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero yo no tenía compasión para ofrecerle. Había causado demasiado daño, sé que no merezco tu perdón, ni el de Julián, comenzó, su voz quebrada. Pero he estado cargando con esto durante todos estos años. Y necesito explicarte por qué me fui. La miré, esperando una excusa que probablemente no haría más que enfurecerme aún más. Pero lo que dijo me sorprendió. Un mes antes de irme, volví a encontrarme con mi primer novio, dijo, bajando la mirada. Él me llenó la cabeza de ideas, me hizo sentir que había cometido un error al casarme contigo, que mi vida no era lo que debía ser. Y lo creí. Creí que era la respuesta, que con él recuperaría algo que había perdido. Pero me equivoqué, mi mandíbula se tensó. No podía creer lo que estaba escuchando. Abandonó a su familia por un capricho, por un amorío del pasado, por un simple amorío dejaste a tu hijo, a tu familia. Pregunté con incredulidad, sintiendo que la rabia volvía a aflorar. Clara rompió en llanto, no era un simple amorío, o al menos, en ese momento no lo sentía así. Estaba confundida, Maximiliano. No sabía lo que estaba haciendo. Ve, eso no es una excusa, dije, cortante.
No puedes pretender justificar lo que hiciste con un momento de confusión. Abandonaste a tu hijo. Lo dejaste sin una madre por 10 años. Clara no respondió de inmediato, solo lloraba en silencio. Pero yo ya había tenido suficiente, no quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo, Clara. Julián no quiere verte, y yo tampoco, dije, poniéndome de pie. 10 años no se borran de un día para otro. Si quiere tratar de ganarse su perdón, eso depende de él. Pero no esperes que sea fácil, ella asintió lentamente, sabiendo que sus palabras no podían cambiar el daño que había hecho. Cuando llegué a casa esa noche, aún llevaba conmigo el peso de la conversación con Clara. Me senté con Julián y le conté lo que había sucedido. No quería ocultarle nada, no después de todo lo que había pasado. Julián escuchó atentamente, pero cuando terminé, me miró con determinación. No quiero volver a verla, papá. No después de todo lo que nos hizo. No puedo perdonarla por haberme abandonado. Lo abracé una vez más, sintiendo su dolor como si fuera el mío. Habíamos pasado por tanto juntos, y aunque yo entendía que el perdón era un camino largo y complicado, sabía que Julián tenía derecho a tomar su tiempo. Después de la intensa conversación con Julián, ambos decidimos que lo más importante era seguir adelante sin mirar al pasado. Julián mantuvo su decisión firme de no volver a ver a Clara, y aunque ella intentó acercarse de nuevo en las semanas siguientes, nunca logró reconectar con él. Su abandono había dejado una marca demasiado profunda.